Hola, les habla Esperanza Garza con Two Sisters Ministries, Hope Garza con Two Sisters Ministries SA, aquí en San Antonio. Y hoy vamos a ver las escrituras para el parashá de esta semana, que es la parashá Vayelech. Vayelech. Entonces, esto quiere decir, él fue. Estamos viendo aquí a los principios del capítulo 31 de Deuteronomio que Moisés ya va a morir. Moisés, el ministerio de Moisés, a lo que Dios lo ha llamado, ya se está terminando, ya se va a terminar. Entonces, Dios quiere que Moisés prepare la gente para entrar a la tierra prometida. Y le dice a Moisés que él no va a entrar al Jordán. Entonces Moisés ya sabe que no va a entrar al Jordán. Y he leído unos comentarios donde dicen, unos rabinos dicen que que piensan que Moisés como que le tenía celo a Josué. Ah, yo tengo mucha dificultad creyendo eso, porque como maestra, ¿verdad? Cuando uno tiene un alumno, un estudiante que ha estado con uno muchos años o lo que sea, que uno lo ha instruido, le ha enseñado, ha hecho todo, como decimos, que todo lo que trae uno en uno se lo pone en esa persona, como que es como para duplicarse uno en esa persona, ¿verdad? Entonces en el ministerio yo siempre pienso que yo siempre quiero que a la gente que yo instruyo, a la gente que les doy la palabra que les enseño, yo quiero que aprendan más que yo. Yo no me voy a celar con ellos si ellos tienen mucho más éxito que yo, ¿verdad? Porque como maestra, uno es lo que quiere, que los alumnos sean exitosos, que tengan mucho éxito en sus vidas, porque uno sabe que uno impartió en ellos de lo que uno trae. Entonces, estamos viendo aquí que estoy segurísima que Moisés y Josué probablemente se sentían un poco tristes, ¿verdad? Porque iba a haber una separación. Josué iba a perder a este hombre que ha sido como su padre. No nomás como su padre en el ministerio, pero también ha sido el padre del pueblo de Dios, como quien dice, Moisés ha llevado la gente a los extremos, él ha ido con ellos hasta los extremos, él ha experienciado todo lo que el pueblo de Dios ha experienciado para traerles a Dios en las vidas de ellos, porque Dios así compuso las cosas, ¿verdad? Entonces, lo principal que veo yo aquí en este parashá es de que Dios quiere que su pueblo sea preparado para entrar a la tierra prometida y Dios ya sabe lo que traen en los corazones. Recuerden en la última parashá que leímos también, Dios dijo que ojalá fuera que no había nadie en el grupo que trajera algo en su corazón que no debería de traer, pero obviamente Dios sabía que sí lo traían, que habían muchos que se iban a apartar de la palabra de Dios, que no iban a seguir las instrucciones. Entonces, en hacer eso, iban a traer las maldiciones sobre ellos mismos, su casa, su gente, sus hijos, sus generaciones, y probablemente van a tener influencia sobre los que los rodean, a que ellos también van a perder las bendiciones que Dios tiene para ellos. Entonces, quiero que conecten a lo que dice la palabra de Dios hacia nuestras vidas. Porque cuando nosotros decidimos rebelar en contra de Dios, cuando nosotros decidimos no hacer lo que Dios dice, cómo Dios dice, cuándo Dios dice, con quién Dios dice, entonces nosotros mismos traemos la maldición sobre nosotros. Nosotros le abrimos la puerta a las maldiciones y esas maldiciones van a afectar a nuestros hijos también. Y eso es importante de anotar. Quiero también que anoten que si nosotros decimos que amamos a Dios y decimos que Él es nuestro Dios y que nosotros somos nuestro pueblo, así como mucha de esta gente decía. Entonces tenemos que estar conscientes de obedecerlo, porque no podemos nomás decir que lo amamos y no vamos a obedecer. Tenemos que reconocer que Él quiere bendecirnos y Él nos va a bendecir y va a bendecir nuestros hijos si nosotros guardamos el pacto con Él, el pacto que Él ha hecho con el pueblo de Israel, porque nosotros estamos conectados con Israel también.
Entonces Moisés va a preparar a la gente y Dios le dice que junte toda la gente. Y aquí va a ser un recordatorio, ¿verdad? Otra vez más. Y Dios les va a decir aquí, yo ya sé que ustedes van a pecar en contra mí, van a voltear sus espaldas en contra mí. Y Moisés también les dice, si ahorita que estoy vivo, no están haciendo lo que tienen que hacer, lo que se les dice, lo que se les instruye. Dice, más van a hacerlo cuando yo ya fallezca, cuando yo ya me muera, no van a hacer lo que les estoy diciendo. Pero lo bonito de estos parashas que hemos estado leyendo, ¿verdad? Es que yo me pongo a pensar del gran amor que Dios nos ha de tener. Mi mente no puede concebir el amor que Dios nos tiene, simplemente porque por toda la Biblia, estamos viendo de que la gente rebela en contra de Dios, se arrepiente, Dios los acepta. Les vuelve a recordar sus mandamientos, les dio sus leyes, por medio de Moisés les sigue recordando, vuelven a pecar, vuelven a voltear sus espaldas hacia Dios, vuelven a regresarse a los ídolos y las cosas que Dios detesta. Entonces, sienten las maldiciones y se dan cuenta, como dicen aquí, ¿será que Dios no está con nosotros? ¿Verdad? ¿Será que Dios nos ha dejado? Y se ponen a pensar, ¿verdad? Ponen a reflexionar que Dios no está con nosotros porque nos están pasando todas estas cosas. Y hay mucha gente hoy en día también que cuando se meten en problemas dicen, es que parece que Dios no está conmigo, es que yo creo que Dios me ha abandonado. Y allí también parece ser que en pensar que Dios ha abandonado a uno puede ser un pecado, ¿verdad? Puede ser un pecado porque entonces estamos diciendo que Dios es un embustero. Dios no nos abandona, pero si no, lo que Él hace es que está constantemente viendo, constantemente está vigilando. No quiere decir que está aquí en nuestro lado para darnos la mano y ayudarnos cuando estamos desobedeciendo, porque estamos en rebelión en contra Él. Y si estamos en rebelión en contra Él y no le estamos haciendo caso y no estamos siguiendo lo que Él dice y estamos acá prostituyéndonos con otros dioses, ¿verdad? Como Él dice, los dioses de palo, de piedra, de oro, de plata. Si estamos prostituyéndonos, porque es exactamente lo que es en los ojos de Dios, y le volteamos la espalda a Dios, entonces Él se va a alejar de nosotros, pero su mirada siempre está en nosotros. Él siempre está viéndonos, siempre está atento a nosotros, porque Él quiere que nosotros nos arrepintamos y que volvamos a Él. Y como le dice en Oseas, dice, lleva palabras, y vamos a hablar al rato de eso, lleva palabras a Dios y dile. Hay la manera de ir a Él, ¿verdad? Pedir perdón y arrepentirnos, pero tenemos que ir de corazón, de corazón. Y muchas veces la gente dice, pues ya oré, ya me arrepentí, pero pues nada cambia. Pues hay que checar el corazón porque Dios no es ningún idiota. Dios no es un hombre como el hombre terrenal, ¿verdad? De que uno puede venir con mucha labia, ¿verdad? Con palabras bonitas y con que esto y que el otro, por acá, por afuera. Pero recuerden en el Nuevo Testamento que Jesús, la palabra dice que Jesús, conociendo las intenciones del corazón, Dios sabe las intenciones de nuestro corazón, porque muchas veces quizá no traemos las palabras apropiadas o no sabemos cómo orar o no sabemos cómo pedirle ciertas cosas. Pero Dios sabe la intención del corazón. Dios responde a una intención del corazón que es sincera. Una intención que dice, yo amo a Dios, yo quiero de Dios. Dios, perdóname si me equivoqué o si me equivoqué en esto o si hice esto que no debería de haber hecho. Entonces estoy arrepentida, Señor, ayúdame. Y allí es donde Dios responde. Pero si nosotros somos testarudos y duros de cabeza, ¿verdad? Como me decía mi mamá que éramos cabezudos, ¿verdad? Cabezudos, duros de cabeza, que no hacíamos caso, no entendíamos. Entonces tenemos que cambiar nuestra actitud, tenemos que cambiar como somos y tenemos que decidir que si de veras amamos a Dios y si de veras queremos las bendiciones de Dios,
Tenemos que dejar esas cosas que Dios no quiere que tengamos en nuestras vidas. Y ahí es donde está un problema muy, muy grande, porque mucha gente no quiere dejar lo que tienen, aunque saben que está mal o saben que no le agrada a Dios y no quieren dejar esas cosas. Esas cosas muchas veces es pecado en contra de Dios y no quieren dejarlo porque dicen, no, pues es que a mí me gusta esto y siempre lo he hecho y siempre han sido las cosas así y pues toda mi familia lo hace, toda mi gente lo hace, es que así me crié y así esto y así lo otro. Esas cosas no le importan a Dios, porque la decisión va a ser entre tú y Él. Y Él ya ha dicho lo que Él quiere y Él ya ha dicho lo que a Él le agrada. Y si uno que proclama ser cristiano, y digo cristiano en el aspecto no tanto de cristiano, cristiano religioso, sino que un seguidor de Cristo, un seguidor o seguidora de Dios, que de veras amas a Dios, lo amas y no lo dejarías por nada, no lo rechazarías, pero todavía tienes unas cosas, unas cuantas cosas en tu vida que no le agradan y tú no quieres dejarlo. Entonces ahí tienes que checar qué tanto amor verdaderamente le tienes a Dios. Eso es algo que tenemos que hacer a diario y no es de que es nomás una persona, sino que todos pasamos por eso. Todos tenemos que checarnos constantemente a ver si lo que estamos haciendo verdaderamente agrada a Dios y si es algo que nos va a traer las bendiciones de Dios. Entonces, Dios dice muy claramente lo que Él detesta y lo que he estado viendo yo en estos dos parashas y casi en todo el Antiguo Testamento puedes encontrar donde Dios rechaza a la gente que se pone a adorar y se inclina a dioses de palo, de piedra y todo que está hecho con las manos de hombre. Es como si yo agarrara esta copa, ¿verdad? Y yo le pongo un dibujo aquí, le pongo un dibujo, lo pinto y lo hago así bien bonito. Entonces yo lo pongo ahí y yo digo, este es mi Dios. Qué cosas, ¿verdad? O sea, ¿cómo puede una persona hacer eso? ¿Cómo puede uno agarrar una cosa que no tiene vida, ¿verdad? De palo, lo que sea, de cobre, X, lo que sea, cualquier material que sea. Y va uno a formar un mono, una estatua, algo, va a formar uno algo así y le va a llamar su Dios. Yo en mi mente verdaderamente no, yo no puedo concebir algo así. Pero esos no son los únicos dioses que la gente tiene. Muchas veces el trabajo de uno es el Dios de uno. La esposa, el esposo, los hijos, ¿verdad? Quien sea, la casa, su carro, lo que sea. Uno puede poner esas cosas delante de Dios, antes de Dios, ¿verdad? Y decir, esta cosa es más importante para mí que Dios, esta cosa es más importante para mí que lo que Dios quiere. Hoy en día sí ve uno personas, ¿verdad? Especialmente muchas personas que vienen de muchos diferentes países, traen sus dioses de palo, dioses de piedra o de cerámica o lo que sea. Y esos son sus dioses y los tienen en sus casas. Dios detesta eso. Si tú tienes eso en tu casa, tú necesitas deshacerte de eso. Y si tus dioses son otras cosas como tu trabajo, tu familia, tu carro, tus propiedades, lo que tú tengas, si tú le das más importancia a eso que lo que le das a Dios, ponte a pensar que todo lo que tienes es porque Dios te ha permitido tenerlo. Aunque no te lo mereces, te lo ha permitido. Entonces tú necesitas reflexionar y ponerte a pensar y pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Porque no necesitas esas cosas en tu vida. Tú necesitas el Dios viviente, el que nos sacó a nuestra gente, a nuestro pueblo, que nos sacó de Egipto y nos ha traído hasta aquí con el propósito de que nosotros aprendamos la palabra de Dios, de que nosotros aprendamos sus leyes, sus mandamientos, los hagamos, seamos bendecidos y que también instruyamos nuestros hijos. Porque también en toda la Biblia, cuando Dios habla del pacto que Él tiene con su gente,
Tú puedes ver ahí que nuestros hijitos, los que no tenemos todavía, los que están por venir, quizá en 15, 20, 30, 80, 90 años, si Él se tarda para llegar, que todos esos niñitos que van a ir haciendo, todos ya tienen un pacto con Dios. Entonces nosotros estamos mandados, ¿verdad? Con ese mandamiento que debemos de instruir a nuestros niños. Muchos niños se están creando ahorita sin Dios en sus vidas. ¿Y por qué? Se están creando sin Dios en sus vidas simplemente porque quiero que vean que en toda la Biblia Dios nos promete que nunca nos va a desamparar. Nunca nos va a desamparar. Él siempre va a estar con nosotros. Y aquí cuando Él instruye a Josué que traiga a la gente delante de Él, es para el propósito de decirles qué es lo que va a pasar después de que Moisés muera. Y Dios les dice, siempre voy a estar con ustedes, como dándoles a entender, así como Moisés no va a estar con ustedes por eternidad, yo sí voy a estar con ustedes. Y les dice que Él va a ir delante de ellos, ¿verdad? Y nunca los va a dejar. También les dice que no tengan miedo, que no tengan temor, que sean valientes. Y es lo mismo que le dijo a Josué también, ¿verdad? Le dijo, no temas y sé valiente. Pero le dice también en Josué capítulo 1, versículo 8, ahí Él le dice a Josué, le dice exactamente qué es lo que Josué tiene que hacer. Dice, no temas, sé valiente. Dice que este libro de la ley no sea parte de tu boca. Ahí es donde está la clave. La clave está en que el libro de la ley no sea parte de nuestras bocas y que debemos de meditar en la palabra de Dios día y noche para tener éxito. Eso es lo que Dios dijo. Esa es la clave, que no sea parte la palabra de Dios de nuestras bocas. Aparte de eso, quiero que anoten cuando leímos el capítulo 31, cuando le instruyó que escribiera la ley, ¿verdad? Y dijo que el libro de la ley lo pusiera enseguida del arca. Yo me puse a pensar, dije, pues ¿por qué al lado de y no entre el arca, ¿verdad? O sea, estando al lado del arca, ¿verdad? En comparación a estando dentro del arca. Entonces me puse yo a meditar y a pensar, dije, pues eso indica que la única manera de entrar en la presencia de Dios es por la ley, por la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios. Allí seguimos sus instrucciones y entramos en su presencia. Aparte de eso, pienso que para mí, ¿verdad? Mi revelación fue que estando la ley enseguida del arca, me está dando a entender que la ley no está escondida de mí. Así como les dijo anteriormente en el capítulo que leímos la semana pasada, que dice que la palabra de Dios está en tu boca. Dice, no tienes que decir quién va a subir a bajarla, a traérnosla, o quién va a bajar, o quién no la va a traer. Pero Él dijo, la palabra de Dios está en tu boca. Y eso es bien bonito, ¿verdad? Porque Dios es bien claridoso en cómo nos dice que hagamos las cosas. Y entonces Él sigue asegurándolos que sean fuertes, sean valientes, no tengan miedo. Y después Dios continúa diciéndoles lo que Él va a hacer con los enemigos de ellos. Él dice, si ustedes me obedecen, ustedes hacen lo que tienen que hacer, no se aparten de mí. Dijo, esto es lo que yo voy a hacer con los enemigos de ustedes. Lo mismo que le hice a Sihón y lo mismo que le hice a Og, dijo, eso es lo que voy a hacer yo con los enemigos de ustedes. Imagínense, Dios hasta tiene planes para nuestros enemigos. Yo siempre he dicho, el que es enemigo de Dios es enemigo mío. El que es enemigo mío es enemigo de Dios. Y yo puedo tener esa confianza de decir eso. ¿Por qué? Porque yo tengo una relación con mi Padre Celestial. Entonces tenemos que reconocer que Dios tiene las bendiciones para nosotros, ¿verdad? Y también tiene planes para los injustos, para los perversos, para los impíos. Dios tiene planes con ellos también, si acaso ellos lo desobedecen y no lo siguen. Y si son enemigos de nosotros, pues podemos ver aquí claramente que también son enemigos de Dios. Qué gran Dios tenemos, ¿verdad? Entonces el arca va a ir delante de ellos, la presencia de Dios va a ir delante de ellos.
La ley siempre tiene que estar con ellos. Ellos siempre tienen que estar recordados de lo que la palabra de Dios dice. Por eso se juntaban y los líderes los juntaban, Moisés los juntaba y les leían el pacto de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos el tipo de personas que todo se nos olvida. Y a veces por conveniencia, ¿verdad? Entonces, lo que no queremos es que no se nos olvide la palabra de Dios, porque ese es el pacto que Dios tiene con nosotros. Es como si tú te casas y después se te olvida de qué se trató todo ese asunto, ¿verdad? Entonces tú empiezas a vivir como soltero o soltera y haces lo que se te da la gana. Y así es como la gente hacía con Dios, y Dios no quiere que seamos así con Él. Tenemos un pacto con Él y tenemos que seguir la palabra de Dios como Él dice. Tenemos que obedecer. La ley siempre tiene que estar con ellos, por eso el libro de la ley siempre caminaba con el arca, siempre iban juntos. No puedes apartar la presencia de Dios con la palabra de Dios. No puedes apartarla. Siempre va junta. Tienes que tener los dos. No puedes decir, pues yo nomás quiero la presencia de Dios, quiero la presencia, pero no quiero hacer lo que la palabra de Dios dice. Hoy en día estamos viviendo en una época donde la gente quieren menos de la palabra de Dios, pero quieren la presencia de Dios y quieren estar, tú sabes, pasándosela muy bien a la iglesia y todo, y entre menos palabra hay, más corto que esté el sermón y más que esté la manifestación de la presencia de Dios, más contentos están. El problema con eso es esto, que lo primordial es la palabra de Dios. Porque si no tienes la palabra de Dios, la presencia que pueden estar sintiendo puede ser que no sea de Dios. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Mucha gente no entiende. Está como le estaba diciendo yo a una amiga mía. Me estaba ella platicando de que sucedió tal cosa y ella oró a tal santo, ¿verdad? A tal estatua X, lo que tú quieras, dijo, y se le concedió lo que ella pidió. Le dije, sí, claro que sí, le dije, porque también el diablo hace milagros. Y se quedó sorprendida, dijo, ¿de veras? Dije, sí, claro que el diablo también hace milagros. Le dije, tú sigue pidiéndole y te va a seguir haciendo milagros. Le dije, porque cada vez que necesites algo, ¿con quién vas a ir? Vas a ir con esa estatua. Le dije, las cosas que Dios detesta. Le dije, pero lo que tú no entiendes es que en hacer eso tú te estás echando la maldición, porque Dios invocó maldición sobre los que hacen eso. Entonces, no le hace que cuántos milagros hagan esos santos o lo que sea, ¿verdad? No le hace. Eso lo hacen para engañar, porque como le he dicho yo a la gente, ¿cuántos milagros se han hecho por estos santos y vírgenes y lo que tú quieras? Le digo, ¿y cuántas de esas veces que se ha hecho un milagro te trae a los pies de Dios? Y dicen, pues no, pues claro que no te va a traer a los pies de Dios. ¿Por qué? Porque no es Dios el que te lo está haciendo. Entonces tú no puedes estar invocando una cosa que no proviene de Dios y esperar que llegues tú a los pies de Cristo, porque Dios no va a tener nada que ver con eso. Dios detesta eso. Entonces, al más allá, si continúa la gente haciendo eso, la palabra de Dios dice que Dios se aparta completamente de ellos. ¿Por qué? Porque Dios no va a participar en la fornicación de su pueblo con estos santos y estatuas y ídolos. Dios no va a hacer eso. Dios es un Dios santo y Él requiere que nosotros seamos santos así como Él es santo. Y la única manera de hacer eso es separarnos de eso. Recuerden en la última parashá que hablamos de eso, la santidad es separación de las cosas del mundo, separación de las cosas esas que no provienen de Dios y apartarnos a Él, porque eso es lo que Él desea y ahí es donde vienen las bendiciones. También dice aquí que la palabra de Dios tiene que estar en nuestros corazones. Él va a circuncidar nuestros corazones. Eso lo leímos en la última parashá. Él va a circuncidar nuestros corazones para que podamos nosotros amarlo a Él y seguirlo. Noten también que Dios llama a los testigos, llama al cielo y llama a la tierra. Pues la tierra, aquí estamos en la tierra, ¿verdad? La porción de tierra donde estamos va a testificar contra nosotros. Los cielos, pues todos los cielos nos pueden ver. Entonces, esos dos testigos Él tiene, ¿verdad? Y Él dijo, yo voy a llamar a los cielos y la tierra a testificar en contra ti de lo que haces. Entonces, Él tiene sus testigos arriba y abajo.
Y dice también, él cuando llama la asamblea de la gente, los llama a todos, no deja ninguno fuera, hasta el extranjero, hasta el visitante, el que viene que no es ni parte de tu pueblo, Dios lo invita y Dios requiere que también vengan. ¿Por qué? Porque Él quiere que sean gente de Él. Él no deja a nadie fuera. Y los niños, dice, hasta los niños que no han conocido. Así que había niños que no habían conocido la palabra de Dios, ¿verdad? Que están haciendo, se juntaban, creo que una vez al año cuando les leían todo el libro de todo el libro de la ley, ¿verdad? Entonces los padres deberían de haber estado enseñándole, pero dice hasta los que no conocen, hasta los niños, porque fíjate, aquí dice, hay niños que no conocen, que no han conocido la palabra de Dios. Entonces Dios requiere que también los traigan para que vengan a conocer. Así es que cuando ustedes van a la iglesia, que llevan los niños a la iglesia, muchas veces la gente dice, no, prefiero que estén allá para que no me estén interrumpiendo. Pero cuando ya llegan a cierta edad, deben de estar donde les estén instruyendo la palabra de Dios. Y los padres deben de ser los primeros de instruirlos en la palabra de Dios. No que, ay, me están molestando, no quiero estar batallando con ellos, X. La gente dice, no, la responsabilidad es tuya. La responsabilidad no es del pastor, ni de la gente que está allí, ni nada. Es tu responsabilidad y también instruirlos a entrar y a sentarse y a poner atención. Van a la escuela, ¿no? En la escuela les requieren que se sienten y pongan atención y hagan ciertas tareas. No los dejan que anden corriendo como animalitos sueltos. Es lo mismo en la iglesia. En la iglesia sí, es bonito que vengan y se diviertan también en la iglesia para que un día no digan, no, pues es que mi mamá y mi papá eran muy fuertes y muy duros. No, no es eso. Dios quiere que sus hijos se regocijen en Él, pero uno tiene que enseñarles la línea que uno pone, ¿verdad? Una cosa es regocijarse, pasarse buen tiempo y otra cosa es que estén allí de juguetones y groseros. Esa es otra cosa. Entonces la gente, el pueblo de Dios tiene que enseñarle a sus hijos tenerle reverencia a Dios, no respeto para el ambiente sí, pero tenerle reverencia a Dios, entender de que Dios es el creador de todo, darles a entender que sin Dios ellos no pueden vivir, ellos no van a tener una vida de éxito. Entonces, porque Dios ya sabía que entre el pueblo había unas personas, ¿verdad?, que ya traían desobediencia en sus corazones y eso se iba a manifestar cuando ya se salieran. En el capítulo 31, el versículo 27, dice, de Deuteronomio, dice, porque yo conozco tu rebelión y tu dureza servís. He aquí que aún viviendo con vosotros hoy sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después de que yo haya muerto? Aquí Moisés les está diciendo, ¿cuántas veces nosotros como padres les decimos a nuestros hijos, si estoy yo aquí, no me estás haciendo caso, ¿qué vas a hacer cuando yo no esté? Pues miren, yo creo que de aquí vino eso, ¿verdad? Porque nosotros, nuestros padres, muchas veces así les hablamos a nuestros hijos. Entonces ahí los congrega a todos, ¿verdad? Y Dios dice, llamaré por testigos contra ellos los cielos y la tierra. Cada vez que salgamos necesitamos recordar de cómo estamos viviendo nuestras vidas y recordar que miren, allá arriba está un testigo, el cielo, y aquí está la tierra como testigo también, ¿verdad? Para testificar, o como dicen unos, testiguar, creo que dicen, hacia nosotros o en contra de nosotros, depende de lo que estemos haciendo. Y luego dice el versículo 29, dice, porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. ¿Qué es la obra de vuestras manos? Que estaban haciendo y formando ídolos, estaban poniéndose todos esos ídolos. Hay unos países que tienen miles y miles de ídolos. Cada casa, cada hogar tiene un ídolo diferente. Entonces, ¿qué están diciendo? Que están viviendo con un demonio en su casa. A esos espíritus ahí ya formaron su hogar allí en ese ídolo que formó esa persona, esa gente. Y Dios no quiere que hagamos eso. Vamos a ver en Osea capítulo 14, versículo 3. Bueno, vamos a regresarnos al versículo 1 del capítulo 14 de Oseas. Dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque
por tu pecado has caído. Noten por qué cayeron. Dios nos dice claramente por qué caímos. Dice, llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decide, quita toda iniquidad, y decidle, decidle es, dile a Dios, ¿verdad? Y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofrecemos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no nos librará el asirio. No montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros. Que están diciendo, ya nos damos cuenta que por qué caímos, ya no les vamos a decir a estas obras que hicimos con nuestras manos que son dioses nuestros. Dice, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Sabemos que solamente en Dios se va a alcanzar la misericordia. El versículo 4 dice Dios, ¿verdad? Dice, yo sanaré tu rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Y allí continúa hablando, ¿verdad? Como lo que él va a hacer para Israel, todas las bendiciones. Pero quiero volver al versículo 2 del capítulo 14, donde dice, llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová. Cuando nosotros llevamos palabras de súplica, estamos como quien dice preparando nuestro caso. Ya erramos, ya hicimos algo mal, ya caímos y sabemos por qué. Entonces, ahora queremos arreglar la situación con Dios. Acuérdense, no sé si han visto el video del Padre Nuestro, de cómo orar. Tenemos nosotros que venir preparados a hablar con Dios, ¿verdad? Saber qué es lo que vamos a decir. No siempre es así con todos, ¿verdad? Pero yo sé que durante el día a veces yo me pongo a pensar que son las cosas que necesito orar, que quiero pedirle a Dios. Entonces yo quiero venir preparada, yo quiero llevar palabras. Y lo bonito de aquí nos dice qué palabras debemos llevar. No nos dice nada más lleven palabras, nos dice que, vamos a ver ese versículo otra vez. Dice, vamos a llevar palabras, ¿verdad? De súplica. Y volver a Jehová y decirle, ¿ok? Decirle, le vamos a decir. 1, quita toda iniquidad. 2, y acepta el bien. 3, y te ofrecemos la ofrenda de nuestros labios. Y luego allí hay otra cosa intermediaria ahí, pero después allí dice que le vamos a decir a Jehová, nosotros sabemos que el asirio no nos va a librar, sabemos que no nos vamos a montar en caballos, como dice uno de los salmos, creo que dice que el caballo es muy poca cosa para liberarnos, ¿verdad? Para salvación. Dice, no nos vamos a montar en caballos. Dice, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros. Ya no vamos a hablar con los ídolos, es lo que está diciendo. Ya no vamos a hablar con los ídolos. Estas son las palabras que uno lleva a Jehová. Le dice, acéptanos, ¿verdad? Quita la iniquidad. Ya no vamos a hablar con estos ídolos y ya no les vamos a decir que ellos son los que nos salvan y nos hacen esto y nos hacen lo otro. Dice, porque sabemos, dice, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. ¿Y quiénes son los huérfanos a ese momento? Pues nosotros, los que pecamos en contra él, en ese momento somos huérfanos, como quien dice, porque estamos regresándonos a nuestro Padre. Si nuestro Padre somos huérfanos, ya no podemos decir que algo más tiene misericordia sobre los huérfanos, no. ¿Y qué dijo? ¿Qué es una de las cosas que dijo Jesús cuando se fue? Dijo, no los voy a dejar huérfanos. Aquí se comunica la palabra de Dios, ¿verdad? Siempre hay un tema en toda la Biblia. No es nomás no nomás es una cosita aquí, una cosita aquí, una cosita acá y no conecta. Toda la palabra de Dios conecta. Si Cristo dijo que no nos iba a dejar huérfanos, miren aquí lo que dice aquí. Si Él se aparta de nosotros, somos huérfanos. Pero la palabra de Dios dice que no nos va a dejar, que Él va a ir delante de nosotros. Él está por nosotros, con nosotros, en nosotros. Entonces nunca nos va a dejar huérfanos. Él siempre va a estar con nosotros. Pero nosotros tenemos que reconocerlo también como nuestro Padre. No andar yendo con los ídolos y haciendo las cosas que la gente hace. Y luego mira lo que dice, lo que va a hacer. Dice, yo sanaré su rebelión. Sanará la rebelión. Porque en la rebelión hay herida. Cada vez que rebelamos en contra de Dios, va a haber heridas, muchas diferentes heridas por las cosas que
pasan en nuestra familia, en nuestra gente, ¿verdad? Por la maldición que viene y aparta a la familia y hace un montón de cosas. Siempre hay heridas, pero Él dice que Él va a sanar nuestra rebelión. Él la sanará. Y dice, y nos amará. Dice, de pura gracia, de pura gracia. Él nos ama con su gracia. Dice, porque su ira se va a apartar de nosotros. ¿Cómo apartamos la ira de Dios de nosotros? Cuando dejamos los ídolos. Cuando dejamos de andar dependiendo de otras cosas y no de Él. Cuando dependemos de nuestras propias manos y lo que podemos hacer. ¿Ok? Así es. Y luego ahí continúa con lo demás. Entonces, es muy importante porque después aquí en un punto llega donde dice la gente de Efraín. Muchos de nosotros venimos de la tribu de Efraín. Donde dice... ¿Y qué con estos ídolos? O sea, como, ¿qué estamos haciendo con estos ídolos, verdad? Vamos a regresarnos, porque en Dios es donde está la misericordia. Vamos a ver Micaías. Vamos a ver a Micaías. Miqueas capítulo 7, versículo 18 al 20. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad de Jacob. Cumplirás la verdad a Jacob. La verdad a Jacob, que es la verdad que Dios le dio, nos lo prometió, ¿verdad? Por medio de Jacob. Y a Abraham la misericordia. Así que aquí va a cumplir la verdad y la misericordia que Él prometió a nuestros antepasados. Que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Esas son promesas que Dios le dio a nuestros antepasados. Y nuestros antepasados todos han batallado con el pueblo, con la gente, ¿verdad? Porque aunque hemos tenido líderes, ¿verdad? Que han guiado al pueblo de Dios, muchos se han apartado de la palabra de Dios y muchos no quieren creer. Pero acuerden que por medio de su gracia y su misericordia, Dios vino y vino a nosotros por medio de Jesús. Murió en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos salvos. Vamos a ver otra escritura. Bueno, vamos a ver el libro de Joel, empezando con el capítulo 15. No voy a leer todos los versículos porque ya ustedes ya las leyeron o ya las escucharon. Ojalá que sí. Si no, pues abran sus Biblias y sigan, por favor. Pero aquí está hablando, dice, toca la trompeta en Sión, proclamad ayuno, invocad asamblea. ¿Para qué es la asamblea? La asamblea es donde la gente aquí vienen con sus palabras, ¿verdad? Le traen las palabras a Dios para arrepentirse de lo que han hecho, porque el pueblo se va a reunir y Dios lo va a volver a santificar. Dice, santificar la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, ya los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Y luego miren lo que dicen, la responsabilidad que pone aquí sobre los sacerdotes para el pueblo de Dios, ¿verdad? El versículo 17 dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al aprobo tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Dios añora perdonar a su pueblo. Él no va a estar enojado con nosotros para siempre, pero eso no nos da el derecho de hacer lo que se nos da la gana. Debemos de estar conscientes de que Dios nos ama y porque nos ama y nos desea, entonces Él quiere perdonarnos, ¿verdad? Pero Él no tiene que, Él es Dios, Él es el creador, Él puede crear otro pueblo. Él le ofreció a Moisés. Dijo, ¿sabes qué? Dijo, me deshago de todos estos, dijo, y te pongo a ti de líder y te hago otra gente.
Dijo Moisés, no, 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 no. Dijo, ¿por qué van a decir la gente? Van a decir que nomás nos sacaste de allá para matarnos, ¿verdad? Entonces Moisés le explicó a Dios eso y pues yo sé que Dios ya entiende esas cosas. Dios no nos necesita, no nos necesita, Él nos desea, pero él puede hacerse a quien Él quiera, Él puede hacerse otro pueblo si Él quiere. Pero aquí miren lo que dicen, acuérdense que anteriormente en Deuteronomio leímos donde Él dice que van a comer, se van a saciar y van a engordar y luego le van a voltear sus espaldas a Dios. Bueno, aquí dice lo opuesto. Aquí dice que cuando Él perdone el pueblo y todo lo que Él va a hacer, todo lo que les va a dar, todo lo que va a hacer por ellos, vean el versículo 26. Dice, comeráis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová a vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Aquí está diciendo que ahora va a ser diferente, va a ser totalmente lo opuesto a lo que fue anteriormente, si nos arrepentimos. Hasta miren como dice Dios, y esto es una cosa maravillosa, estoy brincando de escritura a escritura entre el mismo capítulo, ¿verdad? Estoy todavía en el capítulo 2 de Joel, y voy a regresarme ahora al versículo 22. Miren lo que dice. Hasta los animales benefician de eso. Dice, animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto. Y luego continúa. Y dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. ¿Qué era al principio? Cuando estaban Adán y Eva en el jardín, ¿cómo era la lluvia? El agua salía debajo de la tierra, subía desde debajo de la tierra hacia para arriba y también la lluvia caía. Siempre, ¿qué es lo que este mundo necesita más que nada? Necesita agua. Sin agua no puede haber nada, no puede haber plantas, y si no hay plantas, nosotros no podemos comer, los animales no pueden comer. O sea, el agua es primordial y Dios lo sabe muy bien. Entonces, aquí la misericordia de Dios, ¿verdad? Nos indica su amor, su misericordia, su gracia, lo que tenemos en Él. Entonces, es importante cuidar lo que Dios nos tiene, lo que nos promete. Y hay que vivir una vida de arrepentimiento. Mucha gente no creen en arrepentimiento, no creen, dicen, oh, no, Dios no es así, no es... Miren, su palabra es su palabra y su palabra es eterna y su palabra es para siempre. Las personas que piensan de esa manera, como digo yo en inglés, que everything's hunky-dory, que pueden vivir como se les da la gana, están muy equivocados, ¿verdad? Y yo tengo la responsabilidad de decirles la verdad a ustedes. Tenemos que constantemente vivir una vida de reverencia hacia nuestro Padre, porque no somos huérfanos, tenemos nuestro Padre. Quizá uno de ustedes tengan padre y quizás ustedes fueron en su juventud bien groseros con sus padres, no sé, pero Dios no quiere que nosotros seamos así. Hay unos que han tenido padres y todavía tienen padres y son bien reverentes con sus padres. Los cuidan, los mantienen, ¿verdad? Especialmente si ya están ancianos. Pero ¿saben qué? Nuestro Padre es un anciano también. Él tiene mucho tiempo de estar aquí, de existir. Él es eterno. Y debemos de tenerle reverencia, no nomás respeto, pero reverencia, que es una cosa mucho más profunda. Debemos de tenerle alabanza y adoración y tenemos que decirle que lo amamos y tenemos que tener nuestras vidas constantemente checando nuestras vidas a que estemos viviendo bien delante de Él para darle gozo a Él, para agradarlo. Tenemos que procurarnos por agradar a nuestro Padre más que a nadie. Hay que procurarnos por agradar a nuestro Padre. Como dijo en Micaías, dice, no hay nadie como tú. ¿Quién hay como tú que perdona el pecado? No hay nadie, ¿verdad? Joel nos dice que todo va a ser ya reversado, ¿verdad? Cuando la gente se arrepienta. El énfasis que yo veo aquí en estos parashás es que Dios conoce quién su pueblo es y conoce los corazones y conoce qué es lo que van a hacer y lo que no van a hacer. Unas cuantas notas que tomé aquí, ya les mencioné una de ellas, que el libro de la ley estaba
enseguida del arca, diciendo que la ley no está escondida de nosotros, ¿verdad? Siempre está lo abierto, no está, no está cubierta, y que necesitamos la palabra de Dios para entrar en la presencia de Dios. El arca representa la presencia de Dios. Entonces solamente podemos entrar por la palabra de Él. Y luego, a ver qué es la última notita que tengo aquí. Pues el arca, como todos saben, ¿verdad? Todos los que leen su Biblia y entienden que el arca siempre iba delante de Dios. Si tú quieres que el arca de Dios, que la presencia de Dios siempre vaya delante de ti, que su presencia siempre esté contigo, tienes que obedecerlo. No hay ninguna otra cosa. La obediencia para Dios es primordial. En Samuel dice que la obediencia es mejor que sacrificio. No importa cuánto digas tú, pues yo voy a la iglesia, yo me junto con los hermanos, yo hago los tacos todos los domingos o los sábados, XXX. A Dios no le importa qué tipo de ensalada lleves. A Dios lo que le importa es que tú seas obediente, que no seas una cosa fuera de la iglesia y seas otra cosa dentro de la iglesia. Enfócate en separarte del mundo, en separar tus asuntos del mundo y seguir a Dios y poner la presencia de Dios primero. Si tú quieres que la presencia de Dios vaya delante de ti, si tú quieres constantemente estar en la presencia de Dios, no le hace que estés lavando trastes, tapeando los pisos, X, lo que sea. Dios sabe que nosotros todos tenemos trabajo y todos tenemos que hacer, pero yo estoy hablando de que no te portes como el mundo. No te portes como el mundo y luego vayas y digas que tú amas a Dios, porque sabes que eres una vergüenza para mí y para los demás de nosotros que nos llamamos seguidores de Dios, seguidores de Cristo. Eres una vergüenza para nosotros. No andes proclamando ser algo que no eres. Ahora, si estás tratando tú de obrar, haciendo las cosas bien, y claro que todo mundo necesita un periodo de gracia, ¿verdad? Para crecer, para aprender las leyes de Dios, lo que Dios requiere de nosotros. Ok, está bien, pero eso no te va a dar la libertad. En mi opinión, no te va a dar la libertad para que sigas haciendo lo que te da la gana. Acuérdense de la mujer que fue encontrada en adulterio cuando se la trajeron a Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Dijo, ¿dónde están tus acusadores? Dijo, pues no hay ninguno, Señor. Dijo, ni yo te acuso. Dijo, ve y no peques más. Ya que aprendes lo que es el pecado, ya lo que aprendes lo que es desobediencia a Dios, y ya lo sabes, entonces tú tienes la responsabilidad de obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque si no lo obedeces, no vas a tener las bendiciones que Él tiene, sino que vas a tener lo que dice la palabra de Dios. Todo lo que hay en este libro de la ley es lo que vas a tener. Vas a tenerlo si obedeces y vas a tenerlo si no obedeces. Así es que yo no sé tú, pero yo escojo la obediencia porque yo ya he conocido las cosas de Dios más que 40 años. Y les digo una cosa, yo no estoy arrepentida de conocer a Dios. No hay nada que yo he dejado del mundo que me arrepiento haber dejado. Lo dejé porque eso es lo que yo sentí que necesitaba que hacer. Y gracias a Dios que durante todos estos años Dios me ha abierto los ojos y he podido caminar con los ojos abiertos. No soy perfecta. Y no proclamo ser perfecta tampoco. Pero una cosa sí les digo, yo te puedo decir que yo amo a Dios y yo puedo demostrar ese amor por mi obediencia hacia Él, aunque le dé la contra al mundo. Ojalá que este estudio y esta enseñanza les haya llegado al corazón, porque ahí es donde quiero llegarles al corazón, no nomás aquí, ¿verdad? Por eso, ojalá que lean los parashas. Cada semana como les digo, voy a ponerlos en YouTube para que los puedan escuchar. Y ustedes los que saben, bueno, pues búsquenlas, ¿verdad? Y lean y vayan aprendiendo, vayan estudiando. Vamos a agradar a Dios que este libro de la ley no sea parte de nuestras bocas. Les habla Hope Garza con Two Sisters Ministries S.A. aquí en San Antonio, Texas. Hasta la próxima, que Dios me los bendiga y ojalá que lean y estén preparados para el otro estudio.